Shalom, mis amados hermanos. Les habla el hermano Adiel Uribe Ben Yosef. Agradezco al Altísimo porque me permite dirigirme a ustedes. Voy en esta ocasión a iniciar una serie de videos para hablar acerca de la causa de la cautividad babilónica. Cómo sucedieron las cosas, la profecía de Daniel de las 70 semanas, que tanto se ha comentado y tanto se ha hecho confusión de esta profecía. También hablaremos acerca de lo que es la gran tribulación, cómo llegó Mashiach, luego viene la gran tribulación, el tiempo de los gentiles y la aparición del falso profeta, de la gran bestia, la cuarta bestia, ese cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia y que actúa por 3 tiempos y medio. Y luego veremos al final la última generación, el sonido de la final trompeta que anuncia la llegada de nuestro Mashiach Yahshua para traer la salvación de su pueblo, para darnos libertad y celebrar junto con él las anheladas bodas del Cordero, llamado también el Shabbat de Mashiach, hablado en el libro de los Hebreos capítulo 3 y 4, que es precisamente el reinado milenial. Así que voy a intentar ser explícito en esto, mi hermano. Por lo tanto, le pido por favor que los escuche con seriedad y los analice, pues necesitamos poner cronológicamente las profecías para saber el tiempo que nos está tocando vivir, entender el pasado, comprender el presente y prepararnos para lo porvenir. Pues Yahshua HaMashiach viene pronto. Así que estos estudios tal vez se realicen en unos 3, 4 videos. Ya veremos cómo se desarrolla, pues el Eterno, pido al Eterno que me guíe. Así que en esta ocasión vamos a hablar acerca de los 70 años de cautividad. Esos 70 años que profetizó Yirmiyahu aquí en el capítulo 25 de su libro. Pero que esto trae una consecuencia desde mucho antes. Israel se había corrompido después de la muerte de David. El reinado de Shlomo, que empezó de una manera hermosa, que construye el Mishkan, la casa de oración para todas las naciones. Y que la gloria de Yahweh, la Shekinah de Yahweh, desciende ahí y aprueba esa construcción. Pero también vemos cómo Shlomo pacta con los egipcios. Y estos pactos que se hacían en la antigüedad era a través de matrimonios. Así que él pacta con muchos pueblos y adquiere esposas paganas, mujeres, siervas de ídolos,
y que hacen precisamente a Shlomo caer en la idolatría. A partir de ahí empieza una serie de sucesos y de abandono del pueblo de la Torá. Jeroboam es puesto como rey de las 10 tribus llamadas la casa de Israel, casa del norte, y la casa del sur, Yahudá, con Benjamín y Yahudá, en Jerusalén, donde estaba la casa de Yahweh. Se divide el reino en 2 casas. Pero Jeroboam no confía, pierde la confianza en Yahweh. Y él empieza a pensar de por sí mismo que el pueblo lo iba a abandonar porque iban a querer ir a adorar a Jerusalén. Y entonces iban a volver al rey de Yahudá. Y a él no solamente lo iban a matar, sino a abandonar, sino que tuvo temor que hasta lo mataran. Y para esto construye 2 altares con 2 becerros de oro. Y decreta nuevas fiestas, nuevas solemnidades, y establece un sacerdocio falso, un ministerio falso. No me gusta la palabra sacerdocio, pero la menciono para que se me entienda. Establece un ministerio falso, no levítico, y empiezan a ofrecer sacrificios en fiestas distintas a las establecidas por Yahweh. El Eterno envía profetas a que reprendan a Jeroboam, pero él se resiste a aceptar. Y empieza la separación, y empieza la división entre Yahudá e Israel, las 2 casas. Establece a Samaria como cabecera del reino del norte. Y empiezan a suceder no solamente con Jeroboam, porque adora a todo el ejército de los Shamaim. Se cría nuevas fiestas, establecidas ahora bajo solsticios, adorando al sol, adorando a todo el ejército del zodiaco. Y el pueblo se empieza a corromper. Empiezan a suceder varios reyes, al grado de que estas 10 tribus se pierden su identidad hebrea, se gentilizan y empiezan a adorar ídolos, empiezan a abandonar a Yahweh. Siria invade Israel, la casa del norte, y los corrompe. Bendito sea Yahweh. El pueblo llegó al grado de que el Eterno envía a aquel profeta, si mal no recuerdo, Ageo, y les dice: ustedes ya no son mi pueblo. Elohim lo desconoce. Se habían mezclado, se habían gentilizado. Habían pasado las generaciones. Aproximadamente 500 años desde el tiempo de Shlomo. Y ellos pierden la identidad. Empieza a haber una sucesión de reyes, todos corrompidos. Aun cuando hubo algunos reyes que intentaron renovar la Torá, fracasaron. El pueblo no quería regresar. Se acostumbró al paganismo, a la maldad.
hasta que el Eterno los desconoció como sus hijos. Pero también les promete que un día, en el lugar que se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, a ustedes se les volverá a decir, vosotros sois hijos de Elohim. Ahora ya como gentiles, empieza a tener el trato el Eterno con estos 10 tribus como gentiles. Es así que llega el reinado de Ezequías. Y cuando él enferma, iba a morir, él clama a Yahweh y le dice que él le ha servido de todo corazón. Y el Eterno le concede 15 años más de vida a Ezequías, rey de Yahudá. Ya las 10 tribus se habían corrompido. Yahudá continuaba hasta ese entonces sosteniéndose. A veces caía, a veces se levantaba. Y le concede 15 años más de vida. Pero el rey de Babilonia envía una comitiva a Ezequías en Jerusalén y le llevan presentes y dándole sus parabienes porque había sanado, porque Yahweh lo había sanado, y hablaban de un reconocimiento de la grandeza del poder de Yahweh. Y Ezequiel los recibe y los mete al Mizcán, le enseña la casa de Yahweh. Él habla muy bien de Yahweh, de la grandeza de su poder, de su misericordia, y les presenta todo. Los mete al Mizcán, cosa que al Eterno le ofende, porque estaba prohibido, ningún incircunciso podía entrar. Ningún incircunciso de carne ni de corazón podía entrar al Mizcán. Solo los Cohen, ni aún los del mismo pueblo. Así que esta ofensa le llegó a tal grado a Yahweh que le envía al profeta Yesayahu. Y le dice, ¿qué vieron aquellos hombres que vinieron? ¿De dónde venían? Y Ezequiel le dice, de Babel, de tierras lejanas. ¿Y qué vieron? Pues les enseñé todos los tesoros de la casa de Yahweh. Los introducí, les mostré dónde bajaba la gloria de Yahweh. Entonces el profeta le dice, por cuanto esto has hecho, has ofendido a Yahweh. Por lo tanto, él dice que Jerusalén será destruida. El Mizcán será destruido. Pero no va a suceder en tus días, sino en un tiempo posterior. Y es así que empiezan a suceder una serie de reyes. Y aun cuando Josías intentó restablecer la Torá, la adoración solemne a Yahweh, el pueblo volvió a caer. Hasta que llegó el tiempo en que el profeta Yirmiyahu es levantado y proclama los 70 años de cautividad para el arrepentimiento. Desde Shlomo hasta la cautividad, del tiempo de David hasta la cautividad, son 500 años. Usted puede leer las genealogías en Matillahu capítulo 1, como desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la cautividad de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la cautividad hasta Mashiach y la destrucción del templo, más bien a la destrucción del templo, supuestamente el año 70, que es la fecha que nos da el calendario apóstata romano. Ahí terminó la profecía
de las 70 semanas. Pero vayamos a los sucesos. Si estos 500 años vivieron en pecado, estos 500 años el Eterno los determinó para purificar a Israel. Todos estos Shabbat, todas estas fiestas que dejaron de celebrar, tanto de Shavuot, tanto de Yom Kippur como de Pesach, tenían que pasar el mismo periodo para purificar al pueblo. Ese periodo que la tierra dejó de descansar por los Shabbat anuales, por los jubileos. Todo esto que estuvo corrompido, abandonaron el Eterno. No le celebraron las fiestas, sino que sirvieron a Elohim ajenos. El Eterno tenía que purificar en ese mismo periodo, darles el mismo castigo por el abandono. Y los envía en primer lugar 70 años cautivos a Jerusalén, la última generación. Pero el propósito era demostrarles que el Eterno quería nuevamente establecer su pacto, nuevamente cumplirles la promesa que había hecho en los pactos anteriores, Abraham, Isaac y Jacob, y aún a David. Sin embargo, el pueblo, después de ser llevado cautivo a Babilonia 70 años, esto no causó un arrepentimiento al pueblo de Judá. Todo este tiempo, todo Israel, estuvo siendo azotado por haber abandonado el Eterno. Las 10 tribus, que es el reino del norte, la casa de Israel, el Eterno estuvo enviándoles profetas desde muy temprano. Y el profeta que representa a esta generación de profetas es el profeta Eliyahu. Mientras que en la casa del sur, el reino de Yahudá mantuvo la Torah, mantuvo los pactos dados por medio de Moshe. Es de esta manera que Moshe y Yahudá son presentados como los dos testigos contra todo Israel, contra las 12 tribus. Simbolizan, empiezan a representar y a simbolizar los 2 olivos que el Eterno usó para que las 12 tribus, tanto el reino del sur como el reino del norte, Yahudá y Israel, regresaran a la Torah. Profetas, la ley y los profetas, representados simbólicamente por el profeta Eliyahu y Moshe. Es así que vemos que en Samaria, todo el reino del norte, siempre estuvieron enviando los profetas. Pero Yahudá tenía la Torá. Los reyes la tenían ahí a la mano. La ley y los profetas, los pactos, que es más correcto, y los profetas. Es por eso que nosotros vemos que a pesar de toda esta intención de Yahweh, Israel, todas las 12 tribus, tanto la casa del sur como
la casa del norte, cayeron en pecado. Y es que ya entonces Yermillajo le profetiza a la casa del sur, a Yahudá, que serían llevados cautivos 70 años a Babel para provocarlos al arrepentimiento. Entre ellos van Daniel y sus compañeros. Y son llevados cautivos a Babilonia. Y estando allá en Babilonia, Daniel conservó como parte del remanente su fidelidad, su emuná a Yahweh. Y el Eterno trata con él y usa a este siervo para revelarnos lo por venir en el tiempo de él, hasta nuestros tiempos. Y él mira dos visiones en el capítulo 7, 4 grandes bestias que son Babilonia, Persia, Grecia y Roma. La cuarta bestia, espantosa y terrible, todas contra Israel. Pero la cuarta bestia, que es la espantosa y terrible, porque es un sincretismo de las primeras tres, Babilonia, Persia y Grecia, como lo vamos a ver en el siguiente video. De esta cuarta bestia sale un cuerno pequeño que se convierte en un imperio religioso, en la Babilonia moderna. Y esta es la que el Eterno le permite, después del regreso de los judíos de Yahudá a Jerusalén y reconstruir el templo, le permite a este cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia actuar por 3 tiempos y medio. Y vamos a ver en el siguiente video cuántos son estos 3 tiempos y medio. ¿Qué son estas 4 grandes bestias? ¿Y cuál es la cuarta bestia? ¿Y quién es el cuerno pequeño? No sé si alcancemos a ver lo que son los 3 tiempos y medio, pero todo esto lo vamos a ir desarrollando en los siguientes videos. Shalom, mi hermano, y le invito a que siga analizando este video. Así que deseo que el Eterno le bendiga y le guarde. Y nos vemos en la próxima. Shalom y que Yahweh le bendiga.